Hola y buen día, mi nombre es Valery Vázquez. Yo les voy a hablar sobre el control interno, sus aplicaciones en la contabilidad con el uso de la computadora y las medidas de seguridad necesarias para proteger tanto como la información como el software empresarial. Empezaré qué es el control interno. El control interno es un sistema que abarca todas las actividades de una organización o empresa. Su propósito principal es prevenir errores, fraudes, asegurar que las operaciones se realicen según los planes establecidos, facilitar el cumplimiento fiscal, fortalecer la confianza de los empleados, clientes y socios. Tipo de controles internos. Los dos controles internos más fundamentales son los preventivos y los detectivos. Un sistema de control interno completo debe incluir ambos tipos, cada uno de los cuales debe cumplir una función distinta. Los controles preventivos pueden reducir la probabilidad de errores y fraude al centrándose en la separación de funciones, es decir, una aprobación previa de acción o transacciones. Por ejemplo, autorización de viaje. El control de acceso, por ejemplo, sería autentificación de contraseña. El control de activos físicos, el ejemplo sería las cerraduras de las puertas, cajas fuertes para el efectivo o el cheque. Los controles de detención identifican errores o problemas que pueden haberse producido después de transacciones. Son esenciales para probar que los controles preventivos funcionan correctamente y ofrecen la posibilidad de descubrir cualquier anomalía posterior. ¿Qué aspectos especiales debo considerar al diseñar un sistema de control interno contable usando la computadora? Deberíamos tomar en cuenta estos puntos. La separación de la función digital. No está permitido que una sola persona registre, apruebe ni modifique los datos. Se tiene que utilizar roles con permisos separados en el sistema. Por ejemplo, quien autoriza no debe ser quien registra ni quien ejecuta. Es importante también los rastros digitales. Todo lo que se haga en el sistema debe dejar un rastro. Quién lo hizo y cuándo y desde dónde. También hay que tomar en cuenta el acceso de restringido. No todos deben ver todo lo que se haga. El gerente no necesita acceso a modificar facturas y el cajero no debería de ver los estados financieros generales. Se debería tener actualizaciones constantes en el software para corregir los fallos. Se deben realizar respaldos frecuentes y verificar periódicamente su funcionamiento. Algunas medidas de seguridad para proteger el software contable son tener contraseñas seguras y cambio periódico de las claves, copia de seguridad automatizada en la nube o en servidores externos, antivirus para proteger el software de ataques, evitar que cualquiera pueda borrar o alterar datos, que el sistema registre toda acción realizada. No implementar estas medidas puede generar consecuencias graves. Puede tener pérdida de información por fallos o ciberataques, robo de datos personales o financieros, interrupción de servicios con impacto en operaciones clave, daño a la reputación de la empresa o proyecto. Buenas, soy Karen Rangel y yo voy a continuar con lo que ya estaba mencionando mi compañera Valerie. Vamos a continuar con el tema de lo que es los controles internos, las políticas y medidas de seguridad a tomar en cuenta, pero esta vez yo voy a hablarlo enfocado al hardware. Cuando hablamos del hardware no nos estamos refiriendo únicamente al medio físico, o sea, no estamos hablando únicamente de la pantalla, del ratón, del teclado, del CPU, sino que nos estamos refiriendo al puerto físico por donde viaja la información. Entonces, ¿cuál es el objetivo de implementar estos controles internos? Es el de proteger la integridad, confiabilidad y disponibilidad de esta información. Entonces, aquí nos estamos yendo un poquito por la parte de redes. Vamos a hablar un poquito acerca de estas políticas o estas medidas de seguridad. En primer lugar, es necesario que los puertos por donde pasa la información, como es el rack, que el rack es como un amuebleado donde se conectan todos los dispositivos que conforman una red, como lo que es el router, el switch,
Todos ellos pertenecen a un solo lugar, que es por donde viaja la información y se conectan los demás dispositivos. Una de las medidas que se implementa para preservar esta información es que estén ubicadas en un lugar seguro, preferiblemente vigilado para ver quién entra y quién sale y quién está manejando todos esos puertos físicos. Es muy importante preservar la energía de estos sistemas, ya que suponiendo que haya una transmisión de información y que haya una subida de tensión o que de repente se vaya la energía, esto afectaría a largo plazo en el mismo momento a la integridad de los datos, ya que se corromperían, no se pasaría completamente la información y allí afectaría en gran medida al sistema. Las medidas que considero muy importantes y a tomar en cuenta es el mantenimiento y la limpieza constante de estos equipos, ya que son los que van a alargar la vida útil de estos sistemas de información y preservar su integridad y disponibilidad cuando sea necesario. Me gustaría mencionar también un poquito de tema de redes para estas medidas de control interno, ya que implementa tanto al software como al hardware en estos sistemas. Entonces, voy a hablar de un término que se utiliza mucho en redes, que es el de intranet. El término intranet se refiere a cuando nosotros implementamos un sistema o un acceso únicamente para los usuarios que pertenecen a una organización. Es como un internet que sea únicamente accesible para ellos. Fuera de eso, más nadie puede acceder. Es una de las medidas de control interno que toman muchas organizaciones como los bancos, empresas privadas, entre otros. También podemos mencionar la segmentación de redes, que viene primeramente desde el switch, que esto tiene ciertos puertos que es por donde ocurre la segmentación o por donde se divide en cada red por área. Es decir, si yo estoy en mi área de administración y quiero ingresar a una carpeta que sea del área de finanzas o del área de recursos humanos, no voy a poder acceder porque yo pertenezco a una red diferente a la que están ellos. Y en realidad no tengo acceso desde esa parte. Sea porque lo haya inhabilitado el gestor de la red o porque haya puesto una contraseña que yo no tengo. También hay unos protocolos, políticas o configuraciones que tiene Windows que es precisamente para inhabilitar ciertos puertos de la computadora, del switch, que es el principal dispositivo por el que se transmite la información, o por el router, que es otro de los medios. Es decir, que si yo quiero llegar y conectar un USB a la computadora para llevarme una información de manera fraudulenta, no me va a permitir acceder a esa información o simplemente el USB no se va a activar, no lo va a detectar. También encontramos los firewall, que eso lo mencionó mi compañera Valerie. Son sistemas informáticos que siempre que hay una transmisión de información, revisa si esta información está corrupta, si está completa, si llegó todo bien y si no contiene ningún virus. Eso evita que haya el envenenamiento de un sistema. Vamos a un tema también muy importante, tanto para el desarrollador de un sistema como para el usuario, que es quien normalmente es el que genera la gran mayoría de la falla, ya que si se ingresa mal una información, va a salir mal una información. ¿Qué controles o medidas se debe tomar para el ingreso de los datos? En primer lugar, es establecer una validación automática de la información. ¿Qué va a hacer esto? Se va a encargar de revisar si la información está incompleta, si es correcta, si no está corrupta. Esto sirve mucho, por ejemplo, si hay un campo que no está lleno, si hay un monto negativo, si hay una fecha inválida. Este sistema lo que hace es validar que esa información sea correcta. En segundo lugar, se establece un formato estandarizado que no lo voy a seguir nada más yo, sino que lo van a seguir los demás miembros de mi organización. Por ejemplo, el que si un número se va a utilizar con comas para marcar los decimales, con puntos, cuántos decimales va a tener de resto, entre otras cosas. Otro que también es muy importante y que se ha implementado a lo largo que ha avanzado la tecnología es la restricción de la captura de datos, que eso es algo que se ve mucho en ciertas partes de WhatsApp, que es quienes actualmente como que preservan mejor su información. Si yo quiero tomar una captura de pantalla de una conversación o de ciertos datos a las que no tengo permitido tomarlo, sencillamente no me va a permitir esa captura, me va a decir estos son datos restringidos, no está permitido, no puedes hacer eso. Es una tecnología que
a largo plazo se está implementando también en otros sistemas de la información con tal de preservar la seguridad de las mismas. Y por último, algo que es característica de estos sistemas, una doble verificación. Uno ingresa la información y otro la revisa. Es decir, ninguna información sale de allí, ninguna información entra si no está aprobada de alguien capacitado, que es una de las medidas más importantes cuando alguien va a operar un sistema de información, que el personal o el usuario que va a gestionar este sistema esté realmente especializado, capacitado, preparado para realizar esto. Allí entra una regla de oro. Lo que no se revisa se repite con error. Último punto, vamos a hablar un poquito de qué medidas debo tomar en cuenta con la información que se va a generar, ya que lo que son informes, reportes, balances e información sensible. Y por ende, lo que voy a decir a continuación es clave para proteger estos mismos. Por ejemplo, una de las primeras medidas que se toma son los reportes o los documentos cifrados con clave. Es decir, no cualquiera va a poder acceder y en dado caso de que se pueda encontrar la contraseña va a ser muy difícil determinar cuál es porque va a estar cifrada. Va a estar de cierta forma con una doble protección. Lo que es muy importante si se envía por correo o si va por red. Otro es el control de versiones. ¿Qué es el control de versiones? Es cuando uno tiene un documento, llena la información y lo guarda por primera vez, esa es una versión. Luego si se quiere cambiar la información, si se quiere modificar algo, se vuelve a guardar, esta es otra versión. Entonces, ¿qué es lo que permite esto? Que en caso de que haya una corrupción o una pérdida de datos, se puede hacer una comparación de ambas versiones para ver qué datos cambiaron allí, qué errores hay y qué se puede corregir y mejorar. También permite que si hubo algún robo fraudulento de esta información se pueda notar en la modificación del documento o al ver quién gestionó esas modificaciones. Otra que está muy de la mano con lo que ya habíamos hablado anteriormente es la firma digital o la autorización. Es decir, que alguien de más alto rango o que esté capacitado, encargado de esa área, de la aprobación de ese documento y que valide el informe. También, como otras medidas para esta generación de la información, es el almacenamiento seguro. Últimamente, realmente los medios físicos no son un buen medio para preservar esta información, ya que, sobre todo aquí en Venezuela, ya que es muy vulnerable a cualquier daño, ya sea por las partes energéticas, por las partes de redes, por la poca tecnología que tenemos aquí para preservar la información. Entonces aquí es donde entran los servidores web o el servicio de la nube, que es un medio para respaldar los datos y esta información, que también tienen sus propias protecciones, ya sea desde los firewall, que ya lo mencionamos antes, el control de la gestión de usuarios, las restricciones, claves y muchas otras cosas. Y por último, tenemos el control de la impresión o descarga, que esto va a ser como una medida para que no cualquiera pueda imprimir estos informes, ya que por accidente podría aparecer en un escritorio, en un lugar donde no debería estar. Y con esto terminamos todo este tema. Muchas gracias.